Hermanos, muy buenas tardes. Yo soy el pastor Edgar González Terán, pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana Dios es Amor, que está en Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México. También soy ministro de Educación Cristiana del Honorable Presbiterio Berea. Les queremos dar un afectuoso saludo de parte de nuestro presbiterio y decirles que estamos empezando un nuevo proyecto. Un proyecto que a propósito de la contingencia estamos tomando con la idea de que en algunos momentos, durante el tiempo que dure la contingencia, tengamos entrevistas entre los pastores que usted ya conoce o que no conoce. Tenemos la idea de estar invitando a diferentes pastores de nuestro campo presbiterial con 3 objetivos. El primero es que todo el campo de nuestro presbiterio conozca más de cerca a los pastores que formamos el presbiterio de una manera más fresca, más natural, que nos vea conversar entre nosotros y pasar un rato agradable viéndonos y conociéndonos un poco más. La segunda es que todos nos enteremos de cómo va la vida de la iglesia de usted, nuestra iglesia, la iglesia de todos nosotros, para que nuestras oraciones estén más dirigidas y sepamos exactamente cómo debemos estar orando por las iglesias de nuestro presbiterio. Y el tercer objetivo que tenemos es que los pastores que invitemos tengan alguna palabra de aliento, una palabra de dirección para nosotros como iglesia, que seguramente los pastores de las iglesias han dado mucha dirección, mucha palabra de aliento, pero está bien escucharlo de todos nuestros pastores. Tenemos la firme intención de que nuestro presbiterio esté presente en la casa de cada uno de los miembros de nuestras iglesias, que nos conozcan y que sepamos todos que estamos unidos en esta contingencia. Hay encierro, hay preocupación, pero en el presbiterio estamos preocupados por cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Evidentemente, esto está siendo grabado, se transmitirá y usted lo estará disfrutando, lo estará viendo, estará escuchándonos y estará recibiendo esta palabra de parte de los pastores invitados. Para este primer programa que le hemos llamado Entre Pastores, tenemos a 3 pastores que están invitados. Está el pastor Mercedes Romo, que está pastoreando en una iglesia en Costa Rica, ya nos platicará más detalles de su trabajo allá. Está el pastor David Silva Basurto, que pastorea la iglesia Puerta de Salvación en Coyoacán, de la Ciudad de México, también nos platicará un poco. Y el pastor David Torres, que él está también pastoreando en el Estado de México, creo que es el Estado de México. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Ya nos platicará con más detalle. Así que, sin más presentaciones y preámbulos, esperemos que sea de bendición para ustedes, hermanos, esta entrevista que estamos preparando para todo nuestro campo. Así que bienvenidos, muchas gracias, que Dios les bendiga y vamos a tener esta charla entre nosotros. Pues, pastores, muchas gracias. Gracias a ustedes por acceder a esta prueba, ¿no? A este ejercicio raro que tenemos, ¿no? Aunque yo sé que todos ustedes están haciendo su esfuerzo por internet, los he visto, ¿no? No a todos, para ser honesto, pero veo cómo hay esfuerzos de este asunto. Quisiera que nos fuéramos como presentando, hablando un poquito acerca de qué iglesia pastorean, ¿no? Ya más o menos la mencioné, dónde está, y junto con esto, que nos platiquen cuánto tiempo llevan como pastores ordenados, ¿no? Me parece que es posible que el campo sepa esto de algunos, pero no de todos, ¿no? Entonces, pues a ver, si nos pueden comentar, pastor David Torres, ¿por qué no nos platicas un poco de tu vida ministerial, tu iglesia? Claro que sí, con mucho gusto. Mi nombre es David Torres Díaz, presbítero de la Iglesia Nacional Presbiteriana Emanuel. Nos encontramos muy cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahí en la colonia Gómez Farías. ¿Dónde vives? ¿Mandé? Ya no sabes dónde vives. No, ya no sé de dónde vivo. No, en Gómez Farías, en la calle 25, número 34, ahí nos encuentran, muy cerquita de la calzada Ignacio Zaragoza. Aquí estamos pastoreando, es el primer año que me hace la iglesia Emanuel, y en la vida ministerial pues ya llevo 7 años como pastor ordenado, y aquí estamos trabajando ahora bajo esta contingencia con estos medios,
y estamos pues sirviendo, estamos aprendiendo también y estamos siendo desafiados hoy más que nunca con todas estas cosas que están pasando y estamos ahí trabajando con la iglesia pues ahora en línea. Gracias a Dios, pues qué bueno, Oye, estás, no sé si toda la iglesia de nuestro presbiterio, estás recién casado, ¿no? Sí, estoy muy recién casado, acabo de cumplir 5 meses de casado. De los muy recién casado, dice. Muy recién casado, sí, exactamente, entrando el año. 2 meses de contingencia en tu vida matrimonial. Sí, ya. Muy bien. No, bueno, pero apenas, como dijera alguien, como anillo al dedo. Sí, sí, no, sí, exacto. No, exacto. Sí, bueno, sí. Ese encierro vale la pena. Vale la pena. ¿No? Mucho. Muchas gracias, pastor. David Silva, platícanos, hermano. Bueno, yo estoy como pastor en la iglesia Puerta de Salvación, que la mayoría de la gente dice que está en Coyoacán, pero en realidad está en la delegación Álvaro Obregón. Solamente que la siguiente calle, la de enfrente, ya es Coyoacán, sí. Por eso tradicionalmente se conoce como que está en Coyoacán, pero realmente no está en Coyoacán. Y de ordenado llevo 20 años, poquito más de 20 años. El año pasado cumplí los 20 años de ordenado y pues casi 30 años de servir dentro de la iglesia. Así que, bueno, pues ahí estamos. Ya llevo algunos años trabajando con la iglesia y pues se encuentra ahí sobre Avenida Universidad, muy cerquita del Metro Miguel Ángel de Quevedo. Sí. Entonces, sí, yo siempre la ubiqué como la de Coyoacán, pero tienes toda la razón, es de otra, ya no delegación, alcaldía, ¿no? Alcaldía Álvaro Obregón. Lo que pasa es que te digo, la siguiente, ahora sí que la competencia que está enfrente ya está en Coyoacán, ¿no? Claro. En la calle de enfrente, claro. Entonces, la acera de enfrente. Entonces, sí, claro. Ese es el tema. Claro, no, pues ya, tiene un poquito más de ser ordenado David Silva que David Torres, ¿no? Sí. Tantito más. Se lleva un poquito nomás. ¿No? Bueno, y todavía no pinta canas, pero bueno, pues, a poco, bueno, más o menos. Ahí voy. Bueno, con paciencia y trabajo se logra. Así es. Pastor Mercedes. Sí. Bueno, mire, como saben, estamos acá en Poza Rica. Estamos en la calle 10. En la calle 10, número 402, en la colonia Cazones. Aquí nuevamente, repito, en Poza Rica, Veracruz. Tengo aquí 1 año y medio aproximadamente. Tengo de ordenado 7 años, igual que el pastor David Torres. Sí, no sé qué otra cosa más preguntó. No, nada más. Nada más. No. ¿Cómo se llama la iglesia? Príncipe de Paz, la iglesia presbiteriana Príncipe de Paz. Ya, Príncipe de Paz, en Poza Rica, ¿no? ¿Hace frío o hace calor? ¿Cómo está el clima ahí ahorita? Mire, pues está bien loco el clima aquí, ¿eh? Aquí, por ejemplo, días pasados hacía mucho calor y ha estado lloviendo y en la madrugada hace frío, nos tapamos. Pero por lo regular aquí en Poza Rica es caluroso todo el año, incluyendo, solamente hace frío cuando hay frentes fríos aquí en Poza Rica. Ya. En temporada de invierno hace calor aquí en Poza Rica y en los frentes fríos es cuando hace frío. Claro. Bueno, pues qué padre, ¿no? Estar allá. Está un poquito más cerca del mar que nosotros, ¿no? Eso sí. Eso sí, como para envidiar un poquito, ¿no? Pero bueno, pues ahí están tres pastores en diferentes partes de la ciudad, fuera de la ciudad, sus iglesias, su vida ministerial, y que ya es un ratito, ¿no? Bueno, el caso de Mercedes y de David Torres, pues recién, pues hace 7 años, que ya como quiera 7 años, ya son una bola de años. Lo que no significa que no trabajaron desde antes, ¿no? Como decía David Silva, pues tiene 20 años de ordenado, pero pues muchos años atrás de labor, ¿no? Entonces, en realidad si lo contamos desde que empezamos a trabajar en el ministerio, pues sí lo contamos por decenas, yo creo, ¿no? Pero bueno, pues qué padre, qué bueno que están activos allá en sus iglesias. Durante su ministerio, durante el tiempo que llevan de pastores,
seguramente habrán tenido alguna anécdota o que nos puedan contar, que la gente de nuestro presbiterio pueda saber una anécdota desafiante, de esas que dijeron, esta historia tiene que ser contada, fue un desafío padre o difícil y lo libré. Me gustaría que nos compartieran un desafío que han tenido hasta este momento como pastores. Y la otra, pues ese momento más dijéramos, hilarante, ¿no? Más chistoso o más curioso que hayan vivido, porque de repente la gente piensa que nosotros somos todo seriedad y que todo es perfecto, pero no saben que hemos pasado por crisis, que hemos tenido momentos bien chistosos, bien interesantes, que luego nos avergüenzan, luego nos lo recuerdan, o no nos avergüenzan, pero nos resultan graciosos. Yo sé que ustedes tienen alguna anécdota interesante que contarle a la gente y que nos vea, pues, como personas con desafíos y que de repente tenemos algún momento, pues, interesante que contar, que la iglesia pueda saber, ¿no? Así que, pues, el que quiera, que nos platique algo de estas dos cosas, ¿no? No sé quién quisiera compartir en primer lugar. Yo les comparto, pastor. Venga. Sí, el tiempo, bueno, la anécdota más desafiante para un servidor es cuando estuve en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, cuando llego allá, son en estadísticas, recordemos que Ciudad Juárez fue una ciudad muy violenta en su momento. En estadísticas había 20 muertos diarios cuando recién llegamos a Ciudad Juárez. Llegamos a una congregación, nos mandó el presbiterio una congregación que había tenido problemas fuertes de liderazgo, una acusación muy grave contra el pastor que al momento fue muy fuerte para la iglesia. La mayoría de la iglesia fue a favor del pastor, por supuesto, porque el pastor creemos que era inocente, incluso el presbiterio pensó que era inocente en su momento. Pero el detalle es de que mucha de la iglesia, de la congregación se fue. Cuando llegamos ahí nosotros, había 11 personas. Entre esas 11 personas, había 7 de los cuales estaban acusando al pastor. Y de esos 7, de alguna manera me empezaron a hacer la vida imposible, como decimos popularmente, ¿no? Queriendo comparar con el pastor anterior y todo eso. Entonces tuve yo que confrontar y decirles, hermanos, después de un año de estar tratando con esta situación, hermanos, hay 3 cosas que se pueden hacer aquí. Yo les comenté así. Una, que le digan al presbiterio que no me quieren aquí, que cambien de pastor. Yo no era ordenado en ese tiempo. La otra, le dije que caminemos juntos, me apoyen y todo esto, que caminemos y saquemos adelante la congregación, porque hay 11 nada más congregantes, incluyéndolos a ustedes. Y la otra que se podría hacer es de que hay otras iglesias presbiterianas, de que acudan a otras iglesias si no quieren estar aquí. Y optaron por la última, se fueron diciendo que el pastor los corrió. Sí, entonces, pero gracias a Dios, a pesar de que en ese tiempo yo ya tenía mis 3 hijos, en ese tiempo solamente tenía el apoyo del presbiterio de 3,000 pesos. No había trabajo en Ciudad Juárez por la situación que estaba viviendo. Sin embargo, hacía ciertos trabajos para solventar, para completar. Y fuimos sacando poco a poco adelante la congregación. Se quedaron 4 hermanos de la tercera edad en la congregación. Recuerdo que los hermanos lloraban. Entre ellos, 3 hermanas y un hermano. Las hermanas lloraban por la situación. Miraban las bancas vacías, después de haber tenido una congregación de 40 y tantas personas, y de repente quedar 4 nada más, y mi familia. Y gracias a Dios empezamos a visitar, a trabajar, y fue un reto para un servidor. Pero salimos de ahí después de 4 años de haber estado ahí, dejamos una congregación, vaya, y ya fue cuando pasamos a Cuautla, que el pastor Edgar sabe que estuvimos en Cuautla, ¿no? Sí, esa podría ser. Ese fue el desafío. Un desafío, y estuvimos ahí, pero pues salimos después de 4 años, pero iba creciendo la congregación. Salimos porque mis hijos estaban creciendo, ya se requería un poco más de economía, que la cual no teníamos, y tuvimos que salir y aparte la violencia,
mis hijas estaban en la edad ya de ser levantadas, porque las niñas de 12 años eran levantadas y se la llevaban a prostituir. Ese es el punto de Ciudad Juárez, así estaba la situación. Y el asunto de lo cómico, lo chistoso del ministerio, cuando estuve en Gómez Palacio, yo estuve pastoreando previo a Ciudad Juárez, estuve en la iglesia Luz de Salvación en Gómez Palacio, Durango, y un hermano cumplió años, y después nos invitaron a comer a mi familia y a algunos otros hermanos de la iglesia, nos invitan a comer a su casa a celebrar el cumpleaños del hermano, y ya, estábamos comiendo. Recuerdo que la comida fue asado de puerco, espagueti y frijoles. Y estábamos comiendo y de repente una piedrita de frijol. Y seguíamos comiendo de repente otra piedrita. Y así, hasta 8 piedras. Wow. 8 piedras en el frijol. Cuando ya llegó a la 8ª piedra, me dice el cumpleañero, el hermano, el esposo, la hermana que me sirvió. Dice: pastor, yo no le creía a mi esposa, pero ella me dijo que le iba a regresar todas las piedras que usted le aventaba desde el púlpito. No, tal cual, ¿no? Ya llevaba... Yo no sé qué memoria es mejor, si la de la hermana o la tuya, que te acuerdas exactamente del asunto. Sí. Sí, nunca se me va a olvidar esa anécdota, porque fue algo cómico en su momento. Sí, claro, por supuesto. No, pues muchas gracias, pastor. ¿Qué me dicen los demás? Sí. A ver, pastor David Torres. Sí, recordando también algunos hechos dentro de la vida del ministerio, un momento muy desafiante fue cuando nos tocó salir de campamento con los jóvenes. Fuimos a un lugar, ya un pueblito, y iba toda la comitiva, los jóvenes, y también llevábamos a nuestra hermana cocinera, y estábamos ya en la actividad, y una de las actividades era bajar al río, y y bajamos todos, pero en el bajar había muchas piedras, y nuestra cocinera pues se fracturó, se rompió el tobillo y quedó el hueso a flor de piel, y tuvimos que hacer pues todas las maniobras, pero lo desafiante es cómo sacar a la hermana de una zona de cañada y subirla y llevarlo lo más pronto posible, ¿no? Y no había celulares, no había recepción, y ahí los jóvenes muy impactados, su primera experiencia y con nuestra situación, y tuvimos que hacer y empezar a trabajar. ¿Cómo le hicimos? Tranquilizar a los jóvenes, algunos que sabían primeros auxilios hicieron la clásica torniquete, y movilizarlo y empezar a buscar y improvisar una camilla entre suéteres y todo. Lo desafiante fue cómo cargamos a una hermana que pesa 80 kilos con puros jovencitos, ¿no? De promedio de 60 o 65 kilos, y en una subida. Pues entonces a alguien se le prendió y dice, ahí vio un burrito, y lo pudimos, como pudimos, agarrarlo y hacer maniobras y sacar de ahí. Y todavía de ese pueblito eran 2 horas de carretera para llegar al hospital más próximo. Eso fue una cuestión desafiante, porque tranquilizar a los jóvenes fue algo que me puso a pensar cómo es que en una situación, su primera experiencia, tan impactados de un accidente, y todavía ministrar al día siguiente, no solamente con la iglesia, sino con la comunidad, porque íbamos también a evangelizar, y pues los chavitos estaban más preocupados por la hermana que por la misma actividad. Pero gracias a Dios que pudimos sacar adelante. Eso fue algo que para mí fue un desafío de cómo pastorear a jovencitos cuando ven una situación de estas, impactados también por el accidente, y uno mismo pues también a trabajar, colaborar, desgastar energías, y al día siguiente pues ministrar
la palabra fue algo también muy desafiante, estar toda la noche al pendiente de la hermana y las noticias para llevarlas al pueblo, ¿no? Y fue algo muy, muy, muy grato, muy desafiante para mí y de buena experiencia. Una cuestión chistosa que a mí me pasó fue al inicio del ministerio, pues ir a ministrar la Santa Cena a una misión. No me conocían los de la misión, no me conocían los hermanos, era la primera vez que yo iba y ella era la primera vez que también recibían a alguien para que se les ministrara la Cena del Señor. Se me ocurre decirle a un anciano ya de iglesia y también pues bastante grande, canoso, yo iba manejando y llegué al lugar y la comunidad saluda y le da la reverencia a mi anciano. Dice, pastor, qué bueno que llegó, ya lo estábamos esperando y pues pásele y díganos cómo. Y me impactó mucho cuando me dice, pastor, me están diciendo pastor a mí cuando usted está aquí llegando, pues yo estaba estacionando el coche y él iba entrando y lo estaban recibiendo. Y dice, no, yo no soy el pastor es el muchacho. Y entonces, ay, disculpe usted. Fue algo muy, muy chusco porque pensaba que él era algo muy de risa porque pues el hermano se quedó, yo no sé hacer nada, yo no fui. Pero sí, eso fue lo que me quedó muy, muy grabado al inicio. Te veías muy joven, además. Bastante, sí. Sí, y no daban credibilidad. Muchas gracias, pastor. David. Pues la verdad es que con los 80 años que tenemos aquí ministeriales entre los cuatro, seguramente podríamos hacer todo un libro, ¿no? O sea, hay muchísimos, como esos de David, de mi tocaya, tengo un chorro, ¿no? De hace muchos años. Pero la verdad es que creo que la parte más desafiante ministerial, sí, la más desafiante es justo este tiempo que estamos viviendo. Me parece que para todos ha resultado un desafío enorme, ¿no? Por muchas razones, por tener a la iglesia lejos, por tener que utilizar las redes, que en algún momento había quienes aún no las utilizaban y los que la estábamos utilizando lo utilizábamos a medias. Creo que esta situación actual ha sido desafiante en muchos sentidos, ¿no? Por supuesto que hay muchos desafíos, pero el que hoy vivimos es uno de los desafíos más interesantes, más complejos, más divertidos que hemos tenido, ¿no? Nosotros como iglesia ya tenía un tiempo desde el año pasado que estábamos transmitiendo, entonces ya traíamos como un poco de experiencia en eso, pero transmitíamos cosas que grabábamos en vivo, ¿no? No estábamos transmitiendo literal en vivo o grabado para que se visualizara un poco más adelante. Así que esto ha sido un reto, ¿no? Yo creo que todos ustedes han tenido el reto de ahora tenerle que hablar a una cámara, hacerlo en ausencia de todo mundo, ¿no? Como creyendo que hay gente atrás. Todo eso es un reto. Y hace unas semanas estábamos haciendo una grabación de un culto y obviamente para los ministros de música, para quienes dirigen la alabanza, para todo el mundo eso es nuevo, ¿no? Entonces, resulta que la persona que nos ayuda con el tema de la edición, en esa ocasión y desde entonces está fuera de la ciudad, así que graba desde donde está. Entonces nosotros no tenemos a nadie que nos oriente ahí exactamente en ese momento, sino que todo eso por celular o por llamada telefónica, ¿no? Por WhatsApp, de alguna forma nos ponemos de acuerdo. Así que la instrucción para la gente, después de 2, 3 experiencias, fue: vamos a hacer el culto, pero vamos a hacer el culto para nosotros, vamos a edificarnos nosotros, no pensemos en la cámara, no pensemos en nadie, sino vamos a hacerlo para nosotros. Así que yo les dije, yo voy a predicar para ustedes van a cantar para dirigir la alabanza a nosotros que estamos aquí, y creo que si nos edificamos, pues vamos a lograr edificar a la gente que nos vea posteriormente. Así que esa era la instrucción.
Yo no sé ustedes cuáles sean las prácticas que tienen cuando están en el culto, pero una de las prácticas que yo tengo es que prácticamente no contesto el teléfono, ¿no? A menos que sea algo que tenga que ver con lo que está pasando ahí, ¿no? Ahora con el WhatsApp es muy fácil que alguien te mande un mensaje y te diga algo está pasando, ¿no? Y tú te des cuenta. Entonces, bueno, el tema de orientar las cámaras, de poner las cosas en su lugar, de que todos estuviéramos en orden, pues te llevas un poco de tiempo, así que pero la instrucción la tenemos que meternos al culto. Así que yo me metí al culto y mi práctica es no contestar el teléfono. O sea, esa es mi práctica a la hora de estar en el culto. De hecho, una de las cosas que más me incomoda es que haya grupos de jóvenes o de consistorios o de diáconos que a la hora del culto, cuando todo el mundo sabe que es el culto, esté mandando mensajes, ¿no? O sea, es una cosa así de que me dan ganas de ponerles algo así como, oigan, no saben que estamos en el culto, no estén haciendo esto, estén en el culto, ¿no? Pero bueno. Y entonces resulta que ya empezamos a grabar y el culto se fue desenvolviendo y todos íbamos haciéndolo bien y de repente me sonó el celular, como lo traigo siempre en vibrador, pues me vibra el celular y evidentemente no le hago caso al celular, ¿no? Y al ratito otra vez vuelve a sonar así y vibra y yo obviamente no le hago caso. La tercera vez vuelve a sonar y entonces finalmente veo quién era y era Beto el que nos ayuda con el tema de la grabación. Entonces se me hizo extrañísimo que me estuviera hablando porque él estaba grabando y nosotros estábamos en el culto. Entonces cuando le contesto me dice, pastor, las cámaras están apagadas. Yo así, ¿cómo? Y volteé a ver a las hermanas que estaban dirigiendo y la alabanza y estaban cantando y estaban muy... ya llevaban medio culto. ¿no? Sí, ya estábamos en medio culto y resulta que las cámaras estaban apagadas y entonces pues esperé a que terminaran de cantar el canto que estaban entonando. Y ya cuando terminan me acerco y les digo, vamos a tener que repetir, y me dicen, sí, ¿cuánto? Le dije, pues no sé, porque no tenemos cámaras. Total que prácticamente tuvimos que repetir todo el culto, ¿no? Y entonces era un asunto entre desafío y divertido, ¿no? Porque no nos habíamos percatado de que no estábamos grabando, ¿no? Entonces es creo que de los desafíos más divertidos que he tenido en este último tiempo. Y desafiante por la situación que estamos, sí, ¿no? Por todo, claro. A mí me pasa que justamente esta situación es la más desafiante también, creo. Digo, he vivido muchos años con situaciones difíciles, desafiantes, interesantes, que pudiera yo contar. Pero sí les quiero platicar una anécdota muy chistosa que me pasó cuando estaba yo de pastor en Playa del Carmen, allá en Quintana Roo. Había una boda, y la pareja que se estaba casando, pues estaban muy emocionados, muy involucrados en su relación, se amaban mucho, la iglesia llena, era una pareja de gente de la iglesia muy amada. Yo estaba predicando este pasaje de Deuteronomio que dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Entonces estaba yo muy entrado predicando la palabra. Él se llama Obed, ella se llama Mari Carmen. Y entrando en la predicación, ya bien entrados, ellos bien emocionados, la iglesia rebosando, ya había pasado gran parte del programa. Y en una de esas, yo usaba guayabera siempre para predicar, se me estaba cayendo un botón de la guayabera. Y lo toqué y se deshiló y salió volando el botón. Y entonces yo con mi interés de que no cayera el botón, pues reaccioné para agarrarlo. Pero en el momento que lo quiero agarrar, estoy predicando y digo, Obed, como dice la palabra, alégrate con la mujer de tu prójimo. Bueno, no quiero contarles cómo fue ese asunto, porque me equivoqué, pero garrafalmente. Le dije, alégrate con la mujer de tu prójimo. Los ancianos de la iglesia, bueno, dice una hermana de la iglesia, no, yo ya estaba buscando alrededor de mí las hermanas. Ya tengo que ir del pastor, no, bueno, no. Y el novio no se dio cuenta nunca hasta que vio la grabación.
mi esposa me puso una cara de ¿qué estás diciendo? ¿No? Pero yo ya estaba pidiéndole a Obed, todavía no se terminaba de casar, y ya le estaba pidiendo que se fuera a adulterar por ahí, ¿no? Pero fue una cosa, o sea, digo, yo sé que a ustedes seguramente les ha pasado decir un Pedro por un Pablo o alguna cosa de esta, pero fue una cosa verdaderamente, bueno, en ese momento me caía de vergüenza, la verdad es que, digo, no pensé, ya se acabó mi ministerio, pero fue una cosa bien vergonzosa, pero a la vez bien chistosa. Bueno, los jóvenes de la iglesia me vacilaron el resto de la vida, ¿no? Pero fue una situación bien, bien interesante que no se nos va a olvidar a mi familia y a mi jamás, y menos al novio que ya después vio el video y bueno, ya casi dicen, ya ves, el pastor dice que sí puedo, ¿no? Ya le dio permiso. Yo solo tengo una duda, Edgar. ¿Se deshiló el botón o dio de sí la guayabera? Lo polite es decir que se deshiló, ¿no? Ok. Bueno, es que el tema es que a todos predicando alguna vez nos ha pasado una distracción y en esa distracción es cuando pasan estas cosas. Sí, qué vergüenza me dio. Digo, la verdad es que, me he equivocado, por supuesto, muchas veces en alguna predicación diciendo una cosa por otra, sin duda, pero esa sí fue garrafal, ¿no? Esa fue garrafal. Reparé, yo dije, no, perdón, dice la Biblia, deleítate con la mujer de tu juventud. Intentaste reparar. Ya no le creemos, pastor. Pero déjenme decirles que cuando organizamos a la Casa del Alfarero como iglesia, yo dije, hermanos, ya el consistorio de la iglesia Puerta del Cielo ya no es su consistorio. Claro. De eso se pueden acordar. Bueno, Mercedes no estaba todavía, pero de estos errores, bueno, pues podemos contar. Entre más años de ministerio tienes más claro, anécdotas de esta naturaleza. Pero bueno, mira nada más, la gente piensa que somos perfectos y miren nada más qué cosas andamos haciendo. Y lo de la tecnología que no tiene palabra de honor, ¿no? Ahí claro. David y el grupo haciendo todo muy serio, muy padre, y de repente pues nadie los está viendo, ¿no? Pues, ¿qué cosa? Sí, no, todos estábamos en nuestro papel haciendo y resulta que las cámaras estaban apagadas. Y lo volvieron a hacer todo, ¿no? Pues tuvimos que empezar. Pero no era en vivo, era una grabación. No, era una grabación. Era una grabación. No. Afortunadamente era una grabación, pero aún así te cuesta mucho trabajo volver a sintonizar, ¿no? De alguna forma, en lo que ya habías hecho. Es un poco complejo, ¿no? Entonces, pues entre desafío y risa, porque resultaba que nada de lo que habíamos hecho funcionó, ¿no? No, bueno. Bueno, pues muchas gracias por compartir con todos nosotros estas anécdotas desafiantes, interesantes, de que el Señor ha estado con nosotros y, bueno, estas cosas chistosas que nos han pasado. Vamos a cosas muy serias, ahorita estamos viviendo una situación difícil, ¿no? ¿Cómo están pasando sus iglesias? Sin mucho rollo, ¿no? Para que podamos aprovechar el tiempo, y tampoco diciendo bien, ¿no? Dándonos una pequeña palabra de cómo se encuentran sus iglesias en este momento de crisis, cómo sienten ustedes, cómo perciben a sus iglesias en este momento, ¿no? ¿Qué nos dicen, Pastor David Torres? Sí, la Iglesia Manuel está a la expectativa y está muy atento con todo lo que se está viviendo, con todo lo que está aconteciendo en el día a día, ¿no? Y es algo interesante porque es cuando están prestando más atención a su entorno y luego van a qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Y sobre todo también algo que yo he estado predicando en los 3 domingos anteriores, sobre cómo estamos manejando esto que nosotros sin este COVID-19 vivíamos la parte o la palabra esperanza. Y hoy algunos están entrando ya en una desesperanza, ya están inquietos, ¿qué va a pasar? Algunos ya están perdiendo su trabajo, otros están ya a medio sueldo y están a la expectativa, y es algo muy interesante porque eso que predicábamos previo al COVID, la esperanza está en Cristo, ahora nos ha tocado vivir esa palabra de esperanza
bajo esta situación. Entonces es bastante interesante porque siempre van al día a día la iglesia en la expectativa de eso, cómo se vive a hoy la esperanza en torno a la fe. Oye, para todos los que nos van a estar escuchando del campo presbiterial, está bien la iglesia, no hay ninguna persona infectada hasta este momento, digo, salvo alguna excepción que tú nos pudieras platicar, pero ahorita la iglesia se encuentra en buenas condiciones, en buen estado. Gracias a Dios estamos bien, estamos acatándonos a las normas, a las indicaciones que las autoridades nos han estado dejando. Tuvimos un detalle aquí con un hermano, pero eso ya lo habíamos visto que como un riesgo altísimo de él estaba atendiendo a su esposa en el hospital, y el hospital pues fue uno de los primeros del COVID, y pues ahí en el entrar y salir, pues ahí seguramente agarró el COVID. Hoy ya está en la presencia del Señor y seguimos orando por su esposa para que muy pronto también ella pueda salir del hospital y también ser consolada por la pérdida de su esposo. Vamos a estar orando por ella. Me parece que los que nos escucharán tendrán un motivo para orar por esta hermana ya de la Iglesia Manuel, ¿no? Gracias, Pastor. Pastor Mercedes, ¿cómo están por allá? Pues mire, de igual manera la expectativa del día de luz verde. Sí, cuando se diga ya pueden regresar otra vez al templo a hacer los cultos. Ese es el anhelo de la iglesia, es lo que comentamos en el grupo de WhatsApp. Nos comunicamos por el grupo de WhatsApp y ahí nos damos ánimos unos a otros. Pero también, de igual manera, por las redes sociales, en la predicación, se abrió un canal de YouTube y se predica ahí. Y el domingo en casa, en las salas de las casas, pues como toda familia creyente, tenemos nuestro culto y se proyecta el video, ¿no?, de la predicación. Muy bien. Y en relación a la situación del COVID, gracias a Dios, no, al menos ningún miembro de la iglesia ha tenido problemas de COVID. Sí hay una familia muy cercana a la iglesia, a la familia Florencia, que tuvo 4 integrantes de la familia que estuvieron enfermos, pero gracias a Dios ya están mejor. Nuestra hermana Evelia me comentaba el día de ayer precisamente de que cree que uno de sus hijos tuvo, pero no le quisieron decir nada, comenta ella, pero está agradecida con Dios porque ya lo dieron de alta a su hijo, pero que duró días con temperatura y con todos los síntomas, pero que a ella no le decían nada de eso. Bueno, eso es lo que podría decir que está la iglesia. También pedir oración por nuestra hermana Elizabeth Soto, doctora epidemióloga. Ella trabaja en el IMSS a nivel estatal. Ella pues está cerca de toda esta situación y ya algunos de sus compañeros han fallecido, los doctores. Entonces dice que está en alto riesgo ahorita la situación. Y pues pedir oración por la hermana al respecto. Se llama Elizabeth Soto. Muy bien, cómo no, vamos a estar orando por ella. Ahorita hasta este momento la iglesia ahí va bien, ¿no? No hay muchos riesgos, salvo esta familia, ¿no? Muchas gracias, Pastor Mercedes. ¿Cómo están allá en Puerta de Salvación, David? En general la iglesia está sana. Hasta esta semana ya hemos tenido algunos informes de gente cercana a miembros de la iglesia que está infectado, pero en realidad como iglesia no tenemos hasta ahorita ningún caso, ¿no?, dentro de los miembros de la iglesia. También tenemos una iglesia en este momento bastante activa, ¿no? Todas las organizaciones están funcionando, todos están haciendo sus esfuerzos desde las redes sociales, algunas plataformas. Entonces, en general la iglesia está muy activa y tengo la fortuna de estar trabajando y colaborando ministerialmente con una iglesia que tiene que es como un enorme mosaico, no todos están uniformes. Entonces, un poco el desafío es que hay gente, yo creo que en todas las iglesias, pero yo lo veo muy claro en mi iglesia, gente en los polos, ¿no? Hay gente que cree que esto es una medida de control simplemente,
a nivel mundial, y hay gente que cree que prácticamente el apocalipsis está cerca, ¿no? Entonces, es sumamente interesante el desafío que tenemos enfrente, pero en general es una iglesia que está atendiendo a las indicaciones de las autoridades, y hasta este momento es una iglesia, les digo, activa, bastante floreciente, muy centrada en el Evangelio, aunque tienen posturas diferentes en algunas cosas, pero en general me parece que lo que yo veo y observo en la iglesia local es una disposición bien, bien interesante para seguir sirviendo al Señor y salir adelante en estas circunstancias. Sí, claro. Pues gracias a Dios que no hay ninguna persona todavía ahí. Esperemos que no haya, ¿no? Esa es la oración. Aunque como... Confiemos en Dios que no. Y como vemos, las situaciones cada vez la vemos más cerca y más cerca y más cerca. Y bueno, pues estaremos orando para que el Señor tenga misericordia de nosotros y haga invisible este virus para su pueblo, porque sí es un riesgo que todos corremos, ¿no? Y hay gente que está en esta situación. En nuestra iglesia, pues tenemos un caso también que mucha gente conoce de un anciano que estuvo hospitalizado con respirador y todo, pero gracias a Dios ya fue dado de alta. Y hasta este momento, pues está el suegro de la esposa de uno de nuestros diáconos, que apenas esta semana le detectaron el COVID y pues está hospitalizado. El resto de la iglesia está bien, igual que en sus iglesias, pues la iglesia está polarizada también. No muy polarizada, pero sí hay quienes piensan que esto es un ardid político o es una estrategia mundial para desequilibrar la economía del mundo, qué sé yo, ¿no? Hay algunos que tienen opciones o comentarios de que los dueños del Internet lo propician para enriquecerse por este tipo de plataformas. En fin, hay una gran cantidad de versiones, pero la iglesia en general está acatando las disposiciones y seguimos teniendo pues nuestros cultos en línea y nuestras actividades también, los jóvenes, las mujeres. Vamos a hacer una semana del hogar virtual, jamás lo habíamos hecho, lo vamos a hacer ahora la última semana de mayo. Entonces, bueno, ha sido una cosa interesante. Hasta ahorita la iglesia se mantiene sana. Hemos escuchado... Lo importante en ese caso, Edgar, creo que es general, por lo menos lo que tú estás comentando y lo que yo veo, es que si hay una polarización en cuanto a posiciones políticas o económicas o sociales, ¿no? Pero lo interesante es que en general la iglesia, a pesar de esas posiciones diferentes, está generando una fe mucho más fuerte, ¿no? Mucho más sólida. Me parece que está habiendo un hambre por buscar al Señor bien, bien interesante. Digo, como dijera el profeta Alberto Aguilera Valadez, ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? ¿No? Si podíamos haberlo hecho sin que toda esta situación pasara, pero finalmente el Señor en su providencia permite que estas cosas pasen para que su iglesia despierte y nos pongamos a hacer lo que teníamos que hacer desde siempre, ¿no? Entonces, creo que a pesar de esas cosas que polarizan los pensamientos dentro de la iglesia, la fe nos ha unido y creo que se ha desarrollado de una forma súper interesante. Sí, un fenómeno bien interesante, yo no sé si les ha pasado, pero antes de la pandemia, las reuniones de oraciones eran raquíticas. Yo he tenido reuniones de oraciones con pero casi 90 personas en reuniones cada viernes a las 8 de la noche. La respuesta, de hecho estamos pensando que regresando a la iglesia tendremos estas dos alternativas, presencialmente en la iglesia tener oración, pero también virtualmente. Me parece que se abren caminos que no sabíamos y que finalmente podemos entender que como dice la palabra, todas las cosas ayudan para bien para los llamados conforme a su propósito, y eso es una cosa maravillosa. Pero de todo esto, voy a la última pregunta. Tengo más, pero voy a hacer una última que engloba todas estas, ¿no? ¿Podríamos compartir para las personas de nuestro campo alguna palabra acerca de cómo percibimos a este Dios providente, ¿no? Porque nosotros hablamos de que Dios es providente. Él tiene un decreto eterno y su decreto se cumple y se vale de su providencia para preservar a su creación, ¿no? Entonces hay providencia en esto.
algunas personas no pueden entenderlo, cómo es que Dios permite todo este mal, por ejemplo, y le juzgan o hablan de él. Pero, ¿qué pudiesen decirle ustedes a los hermanos de nuestra iglesia acerca de la providencia? Es la primera parte de la pregunta. La segunda es, si ustedes piensan, ya el pastor David Silva nos habló un poco de esto, si este problema, esta pandemia, va a hacer que cambie la iglesia, ¿seremos diferentes después de esto o tenemos que ser diferentes después de esto? ¿Qué me dicen? Hablemos un poco de la doctrina de la providencia en medio de la crisis y rematemos pensando en que si esta situación debe de cambiarnos, debemos de ser un presbiterio distinto, una iglesia diferente, unos cristianos distintos. ¿Qué piensan de esto? La iglesia va a apreciar su consejo pastoral. Vamos a empezar ahora sí con el pastor Mercedes y ahí nos vamos hasta terminar con David Silva. Mercedes, David Torres y luego David Silva. Correcto. Pastor, háblenos un poco de la providencia y de este asunto. ¿Quién, perdón? De lo que preguntábamos, del Dios providente, ¿cómo nos hablarías del Dios providente en medio de la crisis? Bueno, sabemos que Dios, voy a decirlo, en su soberanía creó el mundo, lo gobierna, no se aparta del mundo, sino que cada acontecimiento que sucede, cada acto que sucede, acción, lo toma para un fin. Dios, todo el tiempo enfocado al fin o al propósito perfecto de Dios. Entonces, todo lo que sucede, Dios lo toma así. Por ejemplo, podemos poner ejemplo cuando Dios llama a Abraham, por ejemplo. Dios llama a Abraham y le dice que le va a dar la tierra, le promete la tierra de Canaán a él y a su descendencia. Y conocemos la historia, su descendencia estuvieron 400 años cautivos en Egipto, y pareciera ser que no se cumplía la palabra de Dios, la promesa de Dios a Abraham, pareciera ser así. Sin embargo, en su providencia, Dios rescata a ese pueblo y lo lleva todavía 40 años por el desierto, como diciendo, quiero meter a un pueblo renovado, no con pensamiento de esclavo, sino un pensamiento libre, que luche por la tierra que yo le estoy dando. Entonces Dios cumple con la promesa. También podemos verlo, por ejemplo, cuando Cristo le dice a Pablo que era necesario que fuera a Roma, y a Pablo lo toman preso posteriormente, y está 2 años cautivo con Félix, y posteriormente con Festo, y todavía aún van en alta mar, después de tanto tiempo estar preso, van en alta mar rumbo a Roma, y lo agarra la tempestad, y pareciera ser que iban a morir todos los navegantes, ¿no? Y Pablo dice que no se preocupen porque Dios le había dicho que nadie iba a perecer, y a pesar del naufragio, y después de tanto tiempo, Pablo llegó a Roma como Cristo le dijo que iba a llegar. Entonces, todo acontecimiento que sucede a nuestro alrededor, todo el tiempo Dios lo usa para un plan perfecto de Él. ¿Y qué puedo decir al respecto de lo que está sucediendo hoy? No sabemos qué es lo que Dios va a hacer, hay que decirlo así, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios se está moviendo de muchas maneras. Dios se mueve en todo esto. Que si la iglesia va a ser mejor, va a haber mucha iglesia que va a ser mejor, más entregada. Va a haber iglesia que posiblemente va a ser indiferente a la situación. Va a haber gente que se va a meter, más gente que se va a meter a la iglesia, y quizás gente que va a seguir por la misma situación. Pero lo que sí sabemos es que en medio de todo esto, de la pandemia, Dios tiene el control y nos tiene en sus manos. Y que así como Él dijo, de que Él nunca nos iba a abandonar, nunca nos va a abandonar, a pesar de la situación, a pesar de que pareciera ser que pastores han muerto, hay que decirlo así, cristianos han muerto, y pareciera ser que la gente diga, ¿y dónde está Dios? El Dios lo abandonó. Y realmente Dios no abandona. Dios los toma en los brazos y siempre va a estar con nosotros, y voy a decirlo así, dirigiendo al mundo para el propósito perfecto que Él tiene. Eso podría decir el respecto de la providencia. Muy bien. Muchas gracias, pastor. Gracias por esa palabra. Pastor David.
Torres. Sí, siguiendo esa línea del pastor Mercedes, nos ha tocado ser el pueblo de esa palabra cuando Dios le dijo al pueblo de Israel: estad quietos y ved que yo soy Dios. Una de las cosas que la iglesia no quiere estar quieta. A veces en la dinámica de muchas actividades no prestamos atención a esperar en Dios. Luego tenemos esa situación de sí, vamos a esperar en Dios, pero realmente en una situación como la que hoy nos ha tocado estar, tenemos que esperar, ser pacientes. Ya llevamos varias semanas y ya hay algunos que ya empiezan a tener una impaciencia, ya están siendo intolerantes, ya quieren hacer sus actividades y todo. Y a veces no nos damos cuenta que también el Señor sigue proveyendo hasta el día de hoy. La primera de ellas dándonos vida, dándonos un lugar, un techo. A veces platicando con algunos hermanos, siempre les digo, al pueblo de Israel le tuvo que guiar por el desierto. A nosotros nos está guiando en nuestras casas con toda la comodidad y todavía el Señor sigue proveyendo. ¿Por qué? Porque también está dando a conocer su nombre a su iglesia, pero también al mundo. La providencia está siempre constante para todos, y ahí empezamos con la gracia común y la gracia especial y todo eso. Dentro de esta pandemia que nos ha tocado vivir, yo creo que la iglesia se está renovando, se está transformando, está meditando también en sus principios bíblicos para acrecentar más su fe y también mantener viva la esperanza. La iglesia le ha tocado ver una situación que no estábamos preparados para eso. Pero Dios está llamando a su pueblo, Dios está llamando también a la gente nueva. Yo creo que al regresar a nuestras iglesias va a haber gente nueva que va a estar ávida por conocer más de la palabra del Señor. Si ya lo estamos viendo en esto de la tecnología, buscando qué dice la iglesia con respecto a lo que estamos viviendo ahora, imagínense a todas las personas que sigan interesadas de las cosas del Señor, porque el Señor está llamando en este tiempo a que aprendamos a depender de Él, a darle toda la honra y la gloria, y sobre todo también a cimentar cada día más la fe, porque tarde o temprano estaremos frente a frente con Él, rindiendo cuentas de cómo vivimos también este tiempo, esta generación que nos ha tocado ahora vivir, experimentar una pandemia y cómo conducirnos como hijos de luz. Muy bien, bien. Seguramente seremos una iglesia diferente. Bastante diferente, transformada. Esperemos que así sea. Pastor David. A mí me parece que en línea con lo que los pastores comentan, la Biblia nos da los ejemplos que necesitamos para hablar justo de la providencia y de todas estas cosas que nos están sucediendo. Es bien interesante, por ejemplo, ver las epístolas de Pedro, ¿no? Cómo providencialmente el Señor permite que él viva un montón de cosas en el ministerio del Señor, esos 3 años con él, todo lo que implicó su vida y esos momentos de reactividad que tenía Pedro en todo el tiempo, para que al final, en Juan capítulo 21, veamos que el Señor le dice: apacienta mis corderos, ¿no? Si el objetivo de todo eso era que él tuviera un ministerio de apacentar los corderos. Llega un punto en el que la iglesia empieza a ser perseguida, y cuando nosotros leemos el libro de los Hechos a partir del capítulo 2 y leemos las cartas de Pedro, pues vemos a un Pedro completamente diferente a lo que podría haber sido el Pedro de los evangelios, ¿no? Vemos a un Pedro maduro, ya en la segunda epístola prácticamente a punto de ser sacrificado, y vemos a un Pedro que todo lo que hizo le sirve justamente para apacentar a la iglesia. Entonces, este es un ejemplo de providencia que me parece súper interesante, y donde la iglesia a la que le escribe Pedro es una iglesia que
que desde la primera carta es perseguida, ¿no? Y que tiene una persecución que los lleva a ser extranjeros en diferentes lugares con todo lo que eso implica. Y en medio de esa circunstancia, Pedro les escribe diciéndoles, es necesario que ustedes manifiesten el carácter de Cristo en medio de estas circunstancias, ¿no? Capítulo 1 de la segunda epístola de Pedro les insiste en eso, que tienen que reflejar el carácter de Cristo. Por un lado. Por otro lado, en el mismo capítulo 1 les recuerda que tienen la palabra más segura a la cual tienen que estar atentos en medio de las circunstancias que están. Y como una cosa muy curiosa, muy incluso negativa, digamos, en el capítulo 2 del libro de la segunda epístola, habla acerca de los falsos profetas. En un devocional que salió la semana pasada en la iglesia, comento justamente esto, que pudiera parecer una cosa extraña, pero no, o sea, en medio de esa situación que nosotros estamos viviendo, las redes se han abierto y todos podemos subir contenido, todos, ¿no? Y entonces, en medio de esa circunstancia, puede haber palabra que sea tergiversada de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, estas circunstancias nos llevan justamente a estar atentos a esa palabra y atentos no porque tengamos que estudiar a los falsos profetas, sino porque en la medida que conozcamos al Señor, en la medida en la que estemos cerca de la palabra divina, pues en esa medida va a ser muy fácil identificar a quien simplemente está tergiversando la escritura, ¿no? Entonces, en medio de una situación como esta, también providencialmente, esto pasa también para que estemos atentos a lo que el Señor enseña, ¿no? Pero no solo a lo que el Señor enseña, sino también a ser testigos en medio de una sociedad que está convulsionada como la que estaba en ese momento y está ahora, ¿no? Pareciera una exigencia infrahumana, ¿no? Decirnos, en medio de esta circunstancia tienen que dar testimonio. Pero Jesús le dice a Pedro que lo siga, ¿no? En Juan capítulo 21. Dice que lo siga, y ese seguirlo tiene que ver justamente con un llamado discipular en medio de circunstancias complejas, ¿no? No es en medio de los vientos en popa, sino de las circunstancias complejas. Y ya para terminar mi comentario casi de la segunda epístola de Pedro, termina en el capítulo 3 hablando acerca de la segunda venida de Cristo como una de las esperanzas fundamentales en medio de esa situación. Entonces, todo lo que sucede, Pedro lo orienta primero a que en principio la gloria de Dios se manifieste, ¿no? Que se cumpla ese propósito, pero además que la iglesia cumpla el propósito que tiene, y que al final de todo, el Señor en su juicio, pues dará a cada quien de acuerdo a su juicio, ¿no? Entonces, todo esto colabora. Yo quisiera ser un poquito más positivo respecto a que si la gente vamos a cambiar o no. Eso tiene que ver con nuestra naturaleza, ¿no? Yo quisiera ver una iglesia que no se adapta a las circunstancias, sino que se transforma. Me parece que en principio, socialmente y una buena parte de la iglesia se va a conformar y se va a adaptar a la situación, ¿no? No es ser pesimista, creo que es conocer un poco de historia y conocer un poco de la propia naturaleza, ¿no? Nos vamos a adaptar, pero creo que una buena parte de la iglesia sí va a conocer y entender el mensaje y se va a transformar y va a ser una iglesia diferente. Me parece que eso va a pasar, y evidentemente vamos a ser diferentes tecnológicamente, vamos a avanzar mucho en esa parte, seguramente, ¿no? Uh-huh. Estos asuntos de las plataformas para videoconferencias va a, definitivamente ya se quedó, ¿no? No se va a ir. Ya llegó para quedarse. Sí. Vamos a tener reuniones de consistorio seguramente así, vamos a tener reuniones de oración así, va a haber un montón de cosas que vamos a hacer, pero yo insistiría mucho en que la iglesia aprendamos de estas circunstancias para adaptarnos más a la voluntad del Señor en medio de estas circunstancias. Creo que ese es el trabajo de las circunstancias, eso es lo que nos debe llevar, pero me parece que tenemos que estar atentos a mostrarle a la iglesia el camino
porque el camino no necesariamente es adaptarse. Creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque sí tendríamos que transformarnos y conformarnos más a la imagen de Jesucristo. Claro, claro. Ir más allá de las circunstancias. Claro, Totalmente. claro. Pues muchas gracias, muchas gracias. Yo también creo que el Señor en su providencia pues está a cargo de lo que está sucediendo y no hay duda de que Él está en medio de su pueblo, sustentándolo, gobernándolo, y los ejemplos bíblicos pues ustedes los han puesto, y a mí me parece que si bien es cierto que la iglesia, parte de la iglesia se va a conformar, como ya lo dijo el pastor David, pero también siento que parte de la iglesia va a tomar un camino diferente, y me parece que nuestra labor pastoral será encauzarlos para tener una vida donde se exija un poco más de santidad, más compromiso con el Señor y más temor por cumplir lo que el Señor ha establecido en su palabra, hablar del Evangelio, llevar la palabra a otras personas. Y claro, yo creo firmemente que esto va a cambiarnos tecnológicamente. Yo no sé si lleguemos al punto de tener reuniones de presbiterio, por ejemplo, virtual, pero como le dije yo a algunos hermanos de alguna otra organización, tengamos una reunión, a los del consejo del seminario, les dije, vamos a tener una reunión, mi propuesta es que tengamos una reunión virtual con el consejo, pero como les dije, ustedes no están preparados para esta conversación. Si esto pudiera ser, ¿se imaginan los gastos que se evitarían por una cosa así? Pero bueno, quién sabe hasta dónde llegaríamos, pero esto sí, como ya bien se dijo, ha llegado para quedarse, Pues hermanos, por último, y como dirigiéndose a la iglesia a la que les llegará este video, una última palabra muy breve, ¿no? Muy breve, que le quieran decir a los hermanos, a los cristianos que conformamos el presbiterio Berea. Una palabra muy breve como corolario, pues, como final para la iglesia que conforma el presbiterio Berea. Pastor David Torres, última palabra. Sí. Salmo 36:9, ¿no? En tu luz veremos la luz. Iglesia, sigamos esa luz. El día que nosotros nos acercamos a esa luz, es la luz que nos sigue guiando. Y veremos esa luz al final de todo esto. Amén. Muchas gracias, Pastor. Pastor Mercedes. Bueno, Jesús, decirle a la iglesia que Jesús es nuestro descanso. Y aún en los momentos angustiosos, en los momentos de incertidumbre, Jesús nos llama a descansar en Él. Él dice, vengan a mí los que estén cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Entonces, entender que Jesús es Él donde podemos descansar. Lo que comúnmente se nos olvida a los cristianos, lo que entendimos al principio cuando nos evangelizaban, que en Jesús podemos descansar y que fuimos a descansar en Él. Una vez ya de cristianos, nos olvidamos de que en Jesús podemos seguir descansando. Entonces, invitar a la iglesia, decirle que Jesús es nuestro descanso, que vayamos a su sombra, porque en Él podemos descansar todos los días y a cada momento. Muchas gracias, Pastor. Pastor David Silva. Mis queridos hermanos, la verdad es que a mí en los últimos días, una de las cosas más importantes que he descubierto es que este mundo tan golpeado va a necesitar una iglesia fuerte, valiente, decidida. Esto no lo podemos hacer si nos quedamos sumidos en nuestra tristeza, en nuestro sentido de abandono o en nuestra propia humanidad. Cuando revisamos el caso de Pedro, que es uno de los que más ahorita me llaman la atención, vemos a un Pedro que en medio de una cuarentena entre la resurrección y la venida del Espíritu Santo, el Señor se le aparece y en medio de esto tiene que él entrar en un tiempo de reflexión y de restauración, ¿no? ¿Me amas más que estos? ¿No? Por 3 veces, y el Señor lo tiene que restaurar públicamente, y después de esa restauración, él tiene que entrar en una razón específica mental y tiene que ser transformado mentalmente para entonces atender a la voz de Jesús y decir, sígueme, ¿no? Me parece que en ese momento el Señor restaura a Pedro para lo que venía posteriormente. Él iba a ser el pastor de las ovejas.
si bien no todos nosotros somos pastores, lo que sí somos creyentes en medio de un mundo que nos va a necesitar. Así que es importante que tomes este tiempo, además de cuidarte y de estar en tu casa, que tomes un tiempo de reflexión, de restauración. Si hay algo que ha quedado atorado por muchos años ahí en tu corazón o en tu mente, es tiempo que te restaures, porque va a llegar un punto en el que tus hijos te van a necesitar, tu esposa, tu esposo te van a necesitar, tus vecinos te van a necesitar, y no podemos cumplir con nuestro ministerio si seguimos tristes o seguimos angustiados o seguimos en una circunstancia similar a la de cualquier otro ser humano que anda sin Cristo, por lo tanto no tiene esperanza. Entonces es fundamental que hoy tomemos tiempo para fortalecernos, para renovarnos espiritualmente, porque este tiempo se va a acabar ya muy pronto, y muy pronto la sociedad va a necesitar una iglesia fuerte y valiente. Y no solamente son estos 4 que están aquí, también eres tú y todos los que conformamos la iglesia del Señor. Amén. Muchas gracias, pastor. Amados hermanos, ustedes han escuchado a los pastores, les han conocido más, sus nombres, sus iglesias, saben un poquito de sus experiencias, han escuchado también su consejo y esta palabra de exhorto, de orientación, y me parece que estamos todos en el mismo canal. Nosotros estamos muy animados en seguir haciendo esto, pensando en que la iglesia sea edificada, alimentada, apoyarnos unos a otros, y que al final de este proceso el presbiterio Berea salga aprobado. Pero para que eso suceda, todos nosotros debemos de sumarnos en esfuerzos de oración, de asistir a nuestras iglesias. Yo le pido, amado hermano, que si su iglesia ofrece un servicio a través de las plataformas que tenemos, asista a su iglesia, sea leal a su iglesia. Quiero decirle que no estamos en competencia. Cada iglesia tiene su propia grey. Asista a su iglesia, ore por su iglesia. Juntos, entiendo que juntos, con la ayuda del Señor, vamos a salir adelante. Así que les animo para que sigamos adelante en esta tarea de ser el cuerpo de Cristo. Y yo le quiero agradecer a mis hermanos pastores. Pastor Mercedes, muchas gracias por estar en esta entrevista desde Poza Rica. Pastor David Silva, te agradezco mucho. Gracias. Pastor, que nos hayas dado este tiempo en medio de tantas ocupaciones. Pastor David Torres, muchas gracias, pastor, que Dios te bendiga. Gracias. Por ese tiempo. Saludos a los 3 a sus iglesias. Este programa se va a publicar, se va a llevar al campo del presbiterio, ojalá y fuera al campo nacional, pero al campo de nuestro presbiterio, y vamos a estar haciendo esto con toda la frecuencia posible, con otros pastores, para que nos compartan también sus experiencias y nos orienten y nos den palabras de ánimo a todo el campo presbiterial. Amados hermanos, me despido de ustedes, les doy un saludo a sus familias también, y les agradezco mucho este tiempo que han tomado para estar con nosotros. Dios les bendiga. Igualmente, saludos. Igualmente, Dios los bendiga.